Vamos a trabajar con el pasaje del archivo STL al archivo G-Code. Nosotros vamos a trabajar con dos software, como comentamos, el software GeoGebra y el software Tinkercad. Estoy en mi usuario de GeoGebra. Estos archivos están de modo público. Voy a abrir, por ejemplo, el icosaedro que tengo aquí. Para ello voy a editar la actividad. Voy a ir a editar la actividad. Estoy aquí en la actividad. Lo que voy a hacer en primer lugar para poder descargar el archivo STL desde GeoGebra es tener limpio el objeto 3D que quiero descargar. ¿Y qué significa esto? Que debo deshacerme de este desarrollo y debo deshacerme de los ejes. Si tuviera el plano gris que aparece por defecto en GeoGebra, también debería eliminarlo para tener lo más limpio posible el objeto. Entonces voy a eliminar el desarrollo. Elimino el desarrollo y también elimino los ejes. Entonces logro tener el objeto de manera limpia. Voy a descargar este archivo, descargar como archivo STL, impresión 3D. Automáticamente me aparece una nueva ventana donde me indica el ancho, el largo y la altura de este objeto. Voy a descargar de esta manera, después puedo modificarlo. Descargo de esta manera, por defecto siempre dice que el nombre es GeoGebra Export. Voy a exportar y el navegador empieza su descarga. Voy a abrir este objeto en Tinkercad. Abro Tinkercad. Ya estoy viendo el plano de trabajo. Voy a importar este objeto. Me dice que seleccione el archivo. Selecciono el archivo que descargué recién, que por defecto se llamaba GeoGebra Export. Me dice nuevamente cuáles son las dimensiones, si están bien estas dimensiones, son las mismas con las que descargué desde GeoGebra el objeto. Voy a importar el objeto y automáticamente Tinkercad comienza a trabajar para importar este objeto. Tengo el icosaedro importado desde GeoGebra y lo que me interesaría sería agregarle o un texto o algo escrito en braille. También podría adicionarle. Bueno, encontrarán en mi perfil de GeoGebra varios objetos con escritura braille que pueden descargar y están de manera pública. Y pudiera yo escribir acá un pequeño texto en una de las caras. Para eso lo que hago es adicionar un plano de trabajo en la cara que quiero introducir el texto. Voy a la palabra texto, selecciono y arrastro aquí al plano de trabajo. Por supuesto que es muy grande el texto, así que puedo achicarlo desde esta ventana lateral derecha que aparece cuando escribo texto, o puedo achicarlo desde los puntos, los cuadraditos blancos que aparecen aquí. Cuando uno se posa arriba de estos cuadraditos blancos, automáticamente aparece el largo y el alto de, el largo y el ancho de este texto. ¿Sí? Voy a escribir la palabra icosaedro y quiero achicarlo. Fíjense que la altura la voy a achicar desde acá. Dice que vale 10 la altura. Voy a darle 3 para que sea más pequeño. Y voy a achicar el largo y el ancho. Bueno, lo que puedo hacer es rotar el texto y acomodarlo en la base de ese triángulo, por ejemplo. Puedo rotarlo y dejarlo allí. Bueno, una de las herramientas importantes que tiene Tinkercad es poder adicionar elementos a objetos ya creados y trabajarlos como una única pieza. Para ello utiliza la herramienta agrupar, selecciona los objetos y va arriba a la derecha donde dice agrupar, y esto va a funcionar en una única pieza. Bueno, ¿qué hago con esto? Puedo
Fíjense que quedó, bueno, quedó un poco ancho, perdón, quedó un poco alta la altura de este texto. Si quisiera achicarlo, voy y selecciono nuevamente los objetos, desagrupo y selecciono el texto. Y esto es lo que voy a darle menos altura. Supónganse que le doy 2 de altura. Bueno, lo que también podría hacer es ahuecar el texto icosaedro dentro, voy a agrupar nuevamente, dentro del objeto. Para ahuecar, recuerden que utilizo esta herramienta, ¿no? Donde está texto, selecciono hole, o lo que tengan en castellano, es hueco en realidad. Pudiera hacerlo también de esa manera. Ahora funciona como una única pieza, ¿sí? Con su nombre icosaedro. Podría escribir la cantidad de caras que tiene este icosaedro y el número, hacerlo en braille. Eso también lo realicé en GeoGebra y pueden descargarlo en mi perfil de GeoGebra. Entonces, ¿qué hago con esto? Voy a descargar este archivo, exportar este archivo. Aparecen 3 tipos de archivo. Voy a seleccionar STL y automáticamente comienza la descarga. Allí voy a abrir el RepetierHost, un software libre de descarga gratuita. Lo tengo abierto yo aquí. Pueden observar que RepetierHost, su plano de trabajo es muy parecido al plano de trabajo de Tinkercad. Fíjense que abajo a la izquierda tienen ustedes los ejes cartesianos, X, Y y Z, y es un cubo que está con las dimensiones de la impresora. Entonces, ¿qué hago? Voy a seleccionar el objeto, voy a más, me abren las descargas. Este con nombre difícil es el que descargué recién de Tinkercad, y fíjense que aquí está el icosaedro con la palabra icosaedro. Este archivo que estamos viendo es el archivo STL que fui creando desde GeoGebra y adicionándole otro objeto dentro de Tinkercad. Bueno, yo quisiera descargar este archivo y verlo como un archivo G-code para poder imprimirlo en la impresora 3D. En principio, lo que nosotros vemos aquí son varias herramientas que tienen estos software laminadores. Este software, por ejemplo, tiene para copiar objeto, que significa que si yo en una tirada de impresión quiero imprimir varios de estos objetos, puedo copiar y seleccionar la cantidad de copias que quiero, digo 3, son las copias de más que voy a seleccionar, y fíjense que aquí están 4 objetos o 4 icosaedros que voy a poder imprimir en una única tirada. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Supónganse que no me gusta o quiero modificar este objeto y achicarlo. Bueno, lo que tiene como herramienta RepetierHost es escalar el objeto. Es decir, si yo tomo este objeto y lo escalo para que sea más pequeño, fíjense que tengo un objeto más pequeño que no pierde las dimensiones, no pierde la estructura, y puedo también, seleccionando este objeto, puedo copiar e imprimir en una única tirada varios de estos objetos, pero ahora ya pequeños. ¿Sí? Podría moverlos. ¿Sí? Podría girarlos. Bueno, dependerá de lo que quieran realizar. ¿Qué ocurre si tengo un objeto como este, por ejemplo, y quiero rotar para que lo imprima
en rotado. Bueno, selecciono este objeto, voy aquí a donde dice rotar objeto y aparecen las dimensiones en X y Z, que puedo rotar este objeto en el eje X a 90 grados o podría rotarlo a 180 grados. Y fíjense cómo queda el objeto cuando fue rotado. 180 grados en X. Podría rotarlo en Y o en Z. Bien, una vez que terminé esto, terminé de realizar la rotación, la manipulación, escalar el objeto y ya tengo el objeto que voy a imprimir, voy a ir a Slicer y aquí voy a transformar este objeto en un archivo G-code. Selecciono para que se transforme este objeto y fíjense que aparece de esta manera. Este es el archivo G-code que voy a imprimir. ¿Sí? Bueno, aquí aparece el nombre, icosaedro. No sé si se alcanza a ver, voy a acercarme un poquito. Bueno, ahí está. Voy a seleccionarlo, así queda de esta manera y pues se puede ver el objeto. Bueno, ¿qué información me da este repetir host? En principio, ¿qué es lo que va a trabajar en la impresora? El tiempo estimado de impresión van a ser 9 minutos y 47 segundos. La cantidad de capas en las que va a transformar este objeto son 89. Cantidad de líneas y filamento necesario. Este filamento es importante tenerlo en cuenta porque me dice que va a llevar 1,64 m o 1064 milímetros. Me dice filamento necesario, extrusor 1. ¿Por qué aparece esta palabra extrusor 1? Bueno, hay impresoras 3D que tienen dos extrusores para trabajar con dos filamentos diferentes, de diferente color. En general, las impresoras que uno compra, las más utilizadas, las más comunes, tienen un solo extrusor. Por lo tanto, el filamento necesario y el extrusor 1 coincide en la cantidad que va a necesitar. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? Puedo trabajar con la velocidad para que sea más veloz, o también pudiera trabajar, por ejemplo, en el número de capas, que tenga mayor cantidad de capas, o cualquier otra herramienta que pueda utilizar. La mayoría de las veces uno directamente imprime lo que da el repetir host. Entonces uno lo que hace es guardar este archivo, ¿sí?, en una micro SD o en la computadora, descarga este archivo en formato G-code y luego puede ir e imprimirlo en la impresora 3D. Hay dos maneras de imprimir en la impresora 3D. Uno es utilizando la memoria o la micro SD y la otra es utilizando el cable de impresión, que coincide con las impresoras, con el cable de las impresoras de papel. Entonces uno guarda este archivo. Bueno, puede cambiarlo al nombre, icosaedro, y guardar este archivo que queda como un G-code. Si quisiera subir a algún repositorio como Quills 3D, Thingiverse o los que les compartimos, puedo subir el archivo G-code. Tener en cuenta que 1 kilo de filamento contiene 400 metros de filamento. Es decir, 400 metros es 1 kilo de filamento. Para tener en cuenta la cantidad que puedo imprimir con 1 kilo de filamento. Aquí, antes de transformar el archivo STL en G-code, puedo modificar la velocidad a la que voy a imprimir y la densidad del relleno. ¿Sí? Me dice filamento PLA, que es el que voy a utilizar.
y es toda la información que me da el Repetier host.